Bueno, hermanos, es una bendición. Gracias por venir a la conferencia este año. Yo sé que es un año muy extraño, muy raro y pues les doy las gracias por venir y ser parte de esto y dar la oportunidad de que estos mensajes salgan. Y pues es una bendición que hayan venido también a este taller de consejería. Espero que sea de bendición para ustedes escuchar un poco más sobre la consejería bíblica. Es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y es algo que no se entiende muy bien. Entonces hoy vamos a tratar de entender el tema un poco mejor bíblicamente y espero que sea de bendición. Vamos a empezar orando. Señor y Padre, eres bueno, has sido tan bueno en revelarte a nosotros en las Escrituras y tu palabra es fiel, es verdadera y es suficiente. Y muchas veces no acudimos a tu palabra como deberíamos cuando la vida se pone difícil, cuando tenemos problemas, pero queremos aprender a confiar más en ti, a buscar respuestas en tu palabra siempre y depender de tu obra en nosotros. Ayúdanos en esta tarde, que el Espíritu Santo nos ayude a entender este tema tan importante, este ministerio bíblico, y ayúdanos a ser diligentes en buscar oportunidades de servir a otros de esta forma. En nombre de Jesús, amén. Bueno, nosotros aquí todos diríamos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y diríamos que es inspirada, que creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Y yo creo que también en este salón y en este lugar los que estamos diríamos que la Biblia es suficiente. Creemos en la suficiencia de las Escrituras para la vida cristiana. Pero la pregunta es, cuando tú tienes un problema en tu vida, cuando tú estás sufriendo, cuando tú tienes conflicto personal, ¿a dónde vas? ¿A dónde acudes? ¿Buscas la respuesta en la palabra o buscas la respuesta con alguien que puede dirigirte a la palabra de Dios para esa respuesta? ¿O buscas en otro lado? Segunda de Pedro 1:3 dice que todo cuanto concierne a la vida y la piedad nos ha sido dado a través del conocimiento de Cristo, y nosotros sabemos que el conocimiento de Cristo es a través de su palabra. Todo lo cuanto concierne a la vida y la piedad. Pero muchas veces en la iglesia evangélica tenemos un entendimiento de que la Biblia solo puede lidiar con problemas superficiales. Y cuando vienen problemas más difíciles, más complejos, buscamos en otros lugares. Este es un gran problema con la iglesia en este momento. Pero este es el momento especial, único, para la consejería bíblica. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de desorden. Ahora mismo el mundo, globalmente hay problemas grandes, ¿verdad? Lo estamos viendo en este momento con la pandemia, con todo lo que conlleva eso, con los países cerrando, los temas políticos, con el tumulto civil que hay en este país, en otros países. Es un momento crítico. Y no solo por estos temas, sino que el mundo cada vez más está rechazando las verdades bíblicas. Están sacando a Dios de su forma de pensar. Y al hacer eso, han roto esa brújula moral y están a la deriva en un mar de confusión. A nuestro alrededor vemos confusión de muchos tipos. Y esa confusión moral está llevando a una gente desesperada por respuestas. Hay gente que está pasando momentos muy difíciles porque a la medida que una sociedad se aparta del diseño de Dios, a la medida que rechaza a Dios y toma un camino contrario, va a sufrir consecuencias de esa decisión. Dios ha creado este mundo con un diseño. Y aun cuando la gente sigue el diseño por tradición o porque así es como lo aprendieron, ven los beneficios
de hacerlo, pero al rechazar eso, ven las consecuencias de rechazar el diseño que Dios tiene en este mundo. Así que este es el momento de que la iglesia dé las respuestas de Dios a las dificultades de la vida, a los problemas complejos de una sociedad que se ha desviado totalmente de Dios. Pero desafortunadamente, muchas veces, en vez de dar la respuesta de Dios al mundo, estamos dando la respuesta del mundo al pueblo de Dios, dentro de su iglesia. Porque no hemos aprendido cómo ministrar a las personas de una forma personal cuando están pasando dificultades, cuando vienen a nosotros con problemas. Afortunadamente, desde los años 70 ha habido un movimiento que se llama de consejería bíblica. Y nosotros vamos a definir estos términos para entender bien de qué estamos hablando hoy. Pero hay un movimiento de retomar del mundo secular la consejería. La consejería antiguamente era una práctica espiritual, era una práctica religiosa. Y cuando alguien tenía un problema, iba con el clérigo o la persona religiosa del pueblo en el que estaban a buscar respuestas. Pero desde el siglo XIX el mundo secular ha estado tomando todo este terreno. Y está al punto que ya ni los propios pastores entienden que la Biblia tiene respuestas a los problemas de la vida. Así que ha habido este movimiento y en las iglesias de habla inglesa ha crecido mucho, hay mucho material, muchos estudios, ¿verdad?, bíblicos de cómo ayudar a las personas, porque si volvemos al tiempo de los puritanos, ellos sabían hacer consejería bíblica, ellos sabían cuidar las almas de las personas y los predicadores no solo predicaban a un grupo, sino que sabían ministrar la palabra individualmente a las personas en el lugar donde estaban. Y ahora eso se está retomando, ¿verdad? Yo vengo de Illinois, de Springfield, Illinois, de una iglesia que hace varios años empezó un centro de consejería abierto a la vecindad, abierto a la ciudad. Y es sorprendente que normalmente no pensamos de la consejería como una herramienta de evangelismo, pero la gente está llegando ahí con sus problemas y hay gente que ahora son parte de la iglesia, que han conocido a Cristo porque vieron que Dios tiene las respuestas a sus problemas matrimoniales, a su abuso de sustancia. Dios tiene las respuestas aquí y han visto que este libro es cierto y han tenido que considerar el mensaje de lo que dice este libro, del Evangelio. También se está viendo ahora en Latinoamérica un empezar de este movimiento. Ya se están empezando a traducir más libros de consejería, ya se están empezando a impartir capacitaciones de consejeros para entender mejor los temas de consejería, cómo la Biblia nos ayuda a ayudar a las personas, cómo nos dirige a llevar a cabo esta práctica de ministerio personal. Y eso pues me da mucho ánimo. Y la razón es que al llegar la sana doctrina, al llegar la predicación expositiva a un lugar, lo que sigue después de eso es la consejería bíblica. Porque en la consejería es donde la sana doctrina se mueve. Es como lo que creemos que es cierto, lo que la Biblia nos enseña, se manifiesta en la práctica, en el día a día, en los problemas que tenemos cotidianos. Así que es ahí donde la gente se da cuenta que los que tienen la sana doctrina son los que tienen las respuestas a sus problemas, porque han entendido correctamente las Escrituras. Dios tiene respuestas para las dificultades y los problemas más complejos. Él tiene la respuesta, pero no vamos a llegar a esa respuesta con una lectura superficial de la palabra. Vamos a tener que escudriñar
y encontrar esa verdad en su palabra. Así que hay un aspecto difícil del ministerio, porque la consejería es difícil. En ciertas formas es más difícil que predicar a un grupo. La predicación tiene sus dificultades, pero la consejería tiene otra serie de dificultades porque es una conversación, es un diálogo, como vamos a ver, para ver dónde está esa persona y qué verdad de la Escritura vamos a ministrar a esta persona. Así que urgentemente necesitamos recuperar la consejería y el discipulado bíblico en la iglesia local. Eso es todo lo que voy a estar diciendo hoy conlleva a ese punto. Llega a decir eso. Tenemos que recuperar esta práctica en la iglesia local. Así que antes de entrar directamente en los puntos que apoyan eso, vamos a hacer unas definiciones. Porque nosotros vivimos en una cultura donde la consejería ha sido definido por la práctica de consejería secular. Y ellos nos han definido las cosas, así que vamos a acabar llegando a sus conclusiones, al menos que nosotros miremos una definición distinta, una definición bíblica. Primero, quiero definir lo que es la consejería en general, tanto secular como bíblica. ¿Qué es la consejería en general? Y voy a dar la definición y luego vamos a mirar parte por parte esa definición para explicar qué significa. La consejería es una conversación donde una parte con preguntas, problemas y dificultad busca ayuda de alguien quien suponen que tiene la respuesta, la solución y la ayuda. Entonces, una definición muy básica de todo tipo de consejería es que hay una persona con problemas, con preguntas y busca ayuda de otra persona y hay una conversación ahí. Eso es la consejería. Puede ser formal, en una oficina, con una persona pagada, o puede ser informal, una charla entre amigos. Puede ser relacional, entre gente que ya se conoce, o puede ser profesional y puede ser secular o religiosa. La consejería en general no requiere respuestas correctas, soluciones fieles ni ayuda eficaz. ¿Okay? Entonces, nuestra definición general no requiere esas cosas, pero sí requiere esto. Articular una visión de la realidad que entiende el dilema de la persona y da una respuesta a ese dilema. Entonces se va a expresar una visión de la realidad que entiende el problema y da una respuesta. Eso es necesario para que sea consejería general. Y esa cosmovisión, esa forma de entender la realidad, va a incluir una perspectiva de quién es el hombre, qué está mal con esa persona, qué debería estar bien y cómo llegar de donde están a estar bien. ¿Okay? Entonces suena un poco complicado, pero tiene que ver con cómo somos como personas, por qué esta persona no está bien, cómo debería de estar esta persona, o sea, un ideal, y cómo llegar de un punto al otro. El consejo que ellos dan está conectado inseparablemente con la cosmovisión que lo genera. ¿Okay? A lo mejor ahora eso no tiene mucho sentido, pero al seguir vamos a ver por qué eso es muy importante en cuanto a la consejería y por qué debe de ser en la iglesia. Entonces, todos somos consejeros a algún nivel, porque tanto usted como yo, en algún momento un amigo o un familiar ha dicho, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas con mi esposa o con mi esposo. ¿Sabes qué? Tengo este problema en el trabajo. Y nosotros
le hemos hablado, hemos conversado con ellos y le hemos dado nuestra opinión en cuanto al problema, ¿verdad? Entonces, usted a lo mejor no lo pensaba, pero usted es un consejero. Yo soy un consejero. Todos somos consejeros a algún nivel. Y la consejería está ocurriendo constantemente. Está ocurriendo en nuestros lugares de trabajo, en nuestra casa, y está ocurriendo en nuestra iglesia. Esto siempre está pasando. Siempre hay gente con problemas que está buscando otra gente para ayudarles. La pregunta es, ¿la consejería que está ocurriendo es bíblica o no? ¿Es buena consejería? ¿Es consejería basada en la palabra o no? Y ahora vamos a ver cuál es la definición de consejería bíblica. Empezamos con lo general y ahora estamos llegando más a lo que es la consejería bíblica. Entonces esta definición es un poco más larga. Y pueden apuntarla y después voy a ir ahora sí frase por frase para definir un poco más. La consejería bíblica es un discipulado específico basado en la palabra de Dios que busca discernir deseos, pensamientos y comportamientos que Dios quiere cambiar para que la persona crezca en semejanza a Cristo y ayudarles en el proceso de cambio. Esto se lleva a cabo en la vida del creyente por la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo. El resultado es capacitarles para sobrellevar la vida de una manera bíblica al progresar en santificación. Sé que es muy larga, lo voy a leer una vez más para que lo puedan apuntar si lo están apuntando y si no, al seguir creo que van a poder completarlo. La consejería bíblica es un discipulado específico basado en la palabra de Dios que busca discernir deseos, pensamientos y comportamientos que Dios quiere cambiar para que la persona crezca en semejanza a Cristo y ayudarles en el proceso de cambio. Esto se lleva a cabo en la vida del creyente por la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo. El resultado es capacitarles para sobrellevar la vida de una manera bíblica al progresar en santificación. Entonces, lo primero es que es un discipulado específico. La consejería no es algo distinto al discipulado, es una forma de discipulado que se enfoca específicamente en ciertos temas en la vida de la persona, del creyente. Y es una ayuda en el proceso de crecimiento. Entonces estamos buscando ayudarles en su proceso de crecimiento, pero hay ciertos problemas que están ahí, que son un obstáculo, y vamos a ayudarles específicamente con estos temas. Lo segundo que dije es que es basado en la palabra de Dios. Hay muchas consejerías de distintos tipos, algunas dicen ser cristianas, pero hay muchas que no son basadas en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que la cosmovisión que genera el consejo debe de ser una cosmovisión bíblica. Que la autoridad de esta consejería no está en la preparación del consejero, ni los títulos que tenga, ni sus métodos. La autoridad está en la palabra de Dios. Y qué tan fielmente están usando esto para aconsejar. La metodología también debe de salir de la palabra de Dios. O sea, no solo el contenido del consejo, pero su forma de aplicar estos conceptos a la vida de la persona. Eso también debe de salir de la palabra. Y claro, el contenido del consejo, de la instrucción, tiene que ser bíblico también. Entonces todo está basado en la palabra de Dios, pero eso suena bien, pero es difícil. ¿Por qué? Piensa en los consejos que tú has dado a alguien recientemente. Lo más normal es que al dar consejos nosotros, o nos basemos en nuestra experiencia, el compañero de trabajo, la compañera que dice, yo tengo problemas en mi matrimonio. Bueno, déjame contarte, yo tenía problemas también, pero me pasó esto o pasó esto,
y ya todo cambió. Bueno, eso es un consejo, pero de la experiencia. La experiencia es subjetiva, entonces la experiencia de cada uno es distinta. No porque a mí me pasó así, va a ser igual en la vida de uno de ustedes. Y la experiencia obviamente no es la palabra de Dios. O cosas que hemos aprendido, cosas que nos han enseñado, cosas que hemos oído. Hay muchas fuentes de conocimiento que no son la palabra de Dios. La definición sigue que busca discernir deseos, pensamientos y comportamientos que Dios quiere cambiar. Entonces, mientras que la predicación empieza aquí y sale en esta dirección, empezando con la palabra de Dios, en la consejería nosotros tenemos que entender a la persona. Tenemos que entender qué están pasando. Tenemos que entender los problemas que tienen, cómo esos problemas están relacionados el uno con el otro, porque hay problemas que generan otros. Están conectados. Empieza con un entendimiento de la persona, pero no solo de lo que nosotros estamos pensando, es a través del lente de la palabra que estamos mirando a la persona, para entenderles correctamente. Para que la persona crezca en semejanza a Cristo, siguiendo la definición. Estamos buscando que la persona crezca en semejanza a Cristo. ¿Sabes el problema con la consejería secular? Es que no tienen un ideal. No están de acuerdo qué es una persona, como ellos dirían, mentalmente saludable. ¿Cuál es el ideal? Y ¿sabes qué? El ideal que ellos tienen cambia a la medida que la cultura cambia, porque sus conceptos cambian y siguen cambiando ese ideal. Nosotros tenemos un ideal y es ser como Cristo. Cuando vemos una persona con problemas, queremos que crezca en esa dirección. Tenemos un ideal al cual estamos apuntando, tenemos una meta. Seguimos con la definición y ayudarles en el proceso de cambio. La consejería bíblica no es tirarle un versículo a alguien que está en problemas y ahí cuéntame cómo te va. No, es caminar con ellos. El cambio, los problemas complicados, los problemas difíciles, los hábitos de pecado toman raíz y requiere que alguien camine con nosotros y ayudarnos en ese proceso de cambio. No es solo te hablo una vez. Claro, una consejería a veces puede ser hablar una vez con una persona o una conversación que tú tienes, pero muchas veces requiere más que eso. Requiere caminar con ellos y acompañarles en ese proceso y ayudarles. Sigue nuestra definición. Esto se lleva a cabo en la vida del creyente por la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo. Y todo esto vamos a ver versículos en unos momentos. Pero la fuerza de cambio, la dinámica que va a propulsar el cambio en la persona del creyente, no son nuestras teorías, nuestra forma de acercarnos a una persona, de ganarnos su confianza, de ayudarles. Va a ser que nosotros le demos la palabra de Dios y Dios haga esa obra en ellos. Y es increíble que en la consejería bíblica a veces dices, yo no sabía cómo ayudar a esta pareja y les compartí la palabra de Dios y empezamos a mirar su matrimonio y wow, Dios lo hizo. O sea, hasta te das cuenta que no eres tú, que Dios hizo esa obra. El resultado es capacitarles para sobrellevar la vida de una manera bíblica al progresar en santificación. Si alguien viene a mí con ansiedad, no solo busco quitar esa ansiedad. Eso es lo que va a hacer una consejería secular. Yo quiero que esa persona no solo vea una mejora en el problema o las consecuencias de su problema, sino que salga más fuerte de lo que era antes, que sea más como Cristo y una fe más arraigada y pueda sobrellevar pruebas más grandes, porque ha crecido en este proceso. Es una meta más ambiciosa. Y no solo
ayudarles a ellos, sino que ellos, después de haber aprendido cómo funciona la santificación y han visto cómo Dios les ha ayudado en este problema, que ellos puedan ayudar a otros también. Bueno, de 5 páginas llevamos una, creo que hay que ir un poco más rápido. Pero ahora sí vamos a ver la consejería en la iglesia local. Y este es el bosquejo. ¿Por qué la consejería pertenece a la iglesia? ¿Cómo vemos en la Biblia este ministerio? ¿Y cómo se puede fomentar este ministerio personal en una iglesia? Esos van a ser los 3 puntos que vamos a ver a continuación. Así que primero, ¿por qué pertenece la consejería en la iglesia? ¿Por qué la iglesia tiene el derecho de aconsejar? Porque hoy en día ese derecho se ha perdido, ¿verdad? Si alguien se mete en problemas con la ley y ellos dicen que parte de tu castigo, de tu condena va a ser que hagas una consejería, no te van a mandar a una consejería cristiana, no te van a mandar a una consejería religiosa, te van a mandar a una secular, porque se ha perdido ese derecho. Pero vamos a ver varios puntos de por qué la consejería debe de ser en la iglesia local. Y primero es que la consejería es una práctica teológica. Keith Lambert, en su libro Una teología de consejería bíblica, creo que pronto ese libro va a estar en español, espero que sí, dice, Dios ha hablado de estas realidades, hablando ahora de la cosmovisión, ¿verdad? De la cual sale el consejo. Dios ha hablado de estas realidades porque las creó, formándolas de la nada. No están sujetas a debate. Somos quienes Dios dice que somos. Lo que está mal con nosotros es lo que Dios dice que está mal con nosotros. No hay solución a nuestro problema y no hay proceso de cambio más que el que Dios ha proporcionado. No hay otra opción disponible más que tener una visión teológica de la realidad. Toda visión de la realidad sobre la consejería será teológica. La única pregunta es si un consejero adopta una visión teológica de la realidad que Dios cree que es fiel o infiel. Entonces, toda consejería es teológica. Tienes que tomar algunas decisiones en cuanto a este mundo, si Dios existe o no existe, en cuanto al ser humano, ¿es un ser creado a la imagen de Dios o es un animal que ha evolucionado? Hay muchas cosas teológicas que tenemos que determinar en cuanto a la consejería, no es algo neutro. Esto dice él también de la consejería secular. El trabajo de los consejeros seculares no es neutro y no es científico. El asesoramiento secular es una intervención conversacional en la que un hombre o mujer no creyente busca proporcionar respuestas seculares, soluciones y ayuda a una persona con preguntas, problemas y dificultades. Este tipo de asesoramiento surge del desbordamiento de un compromiso con una visión secular de la vida. Entonces, en una consejería secular ellos van a decir, tú crees en Dios, eso está bien, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Sí tiene que ver con lo que están hablando ahí, tiene mucho que ver. Porque esta cosmovisión está centrada en el hombre. El hombre es el centro de esa cosmovisión. No hay Dios y el bien supremo es lo que mejor hace sentir al individuo que está ahí. Entonces piensa en eso. Eso hasta entra en conflicto con muchas cosas. Porque si tú estás diciéndole a esta persona que haga lo mejor para ellos, lo que feliz le hace sentir a ellos, y ese es el éxito, ¿qué pasa si estás aconsejando a 2 personas en un matrimonio? A lo mejor lo que le hace sentir feliz a ellos es dejar a su esposo. Pero ¿qué pasa con la otra persona? Eso no les va a hacer feliz a ellos, ¿entiendes? Cuando lo reduces al individuo, hay todo tipo de conflictos y todo se enmaraña ahí. Y cualquier consejo que surge de una cosmovisión equivocada no llevará al cambio real. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso.
La Biblia, al contrario, empieza con Dios, vivimos delante de Él y nuestros problemas tienen que ver con nuestra disposición hacia Él. Dije que si la cosmovisión no es bíblica, no habrá cambio verdadero. Y alguien podría decir, bueno, yo he visto una consejería secular que no hablan nada de Dios y la persona tuvo éxito, le fue mejor. Pero lo que está pasando es que están viendo un tratamiento que se enfoca en los síntomas, en las consecuencias, en los problemas. Entonces es como que yo piso un clavo y me duele y me tomo unas pastillas que me quitan el dolor. Las consecuencias, los síntomas se apagan, me siento mejor, pero el clavo todavía está en mi pie, porque no hemos ido a la raíz del problema para sacar el clavo que está causando el dolor. Entonces sí, hay consejería secular, consejería que sale de una cosmovisión errada que puede funcionar, pero no está llegando a la raíz del corazón, no está lidiando con la persona interior, que es la forma en la cual Dios nos ha creado. En la Biblia solo vas a ver dos tipos de problemas del ser humano, físicos y espirituales. No hay una tercera categoría, solo hay físicos y espirituales. Y claro, reconoce la Biblia también que esas dos categorías están conectadas, ¿no? A veces lo espiritual afecta a nuestro cuerpo físico y a veces el cuerpo físico nos afecta espiritualmente también. No es que son dos cosas totalmente distintas, pero esas son las categorías en las cuales hay problemas. Nuestros problemas son de índole teológica. Entonces tú dices, ¿cómo? Si tú tienes problemas de ansiedad, ¿tú crees que eso tiene que ver con tu concepto de Dios? ¿De la persona de Dios? ¿De la soberanía de Dios? ¿De su poder? ¿De su bondad? Claro, tiene mucho que ver con eso. Si tú tienes depresión, ¿crees que tiene algo que ver con qué estás pensando? ¿De ti mismo? ¿De Dios? ¿De cómo Dios te ve o cómo te ven otros? Claro. Nuestros problemas son de índole teológica, por lo tanto no es algo que podemos solo mandar a una consejería secular, es algo que deberíamos estar ayudando dentro de la iglesia. Solo Dios realmente entiende nuestro diseño. La persona interior es compleja y solo Dios entiende lo más profundo de nuestro ser y nos da la ayuda que necesitamos en la palabra. La Biblia es suficiente en esta área. Segunda de Timoteo 3:16. Iba a ir a ese pasaje, pero voy a seguir porque nos apremia el tiempo. Pero en resumen, este punto es, si la consejería es algo teológico, de lo cual la Biblia dice hablar, y solo Dios puede dar respuestas ciertas, ¿por qué vamos a mandar a la gente en la iglesia con problemas a buscar consejería fuera de la iglesia? Ese es el punto. Este ministerio es parte integral del diseño de Dios para nuestro crecimiento. Ahora sí vamos a ir a unos pasajes. Si quieren apuntarlos, yo voy a ir y leerlos, pero no les voy a dar mucho tiempo para buscarlos. Santiago 5:19. Dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. La consejería es algo esencial en la iglesia. Dios espera que se haga. Por eso este versículo está diciendo que nosotros vamos a ver a alguien que está empezando un camino y vamos a ayudarles a volver al camino de Dios. Está empezando a caminar en un camino de pecado y vamos a restaurarles. Bueno, ¿cómo se hace eso? Eso es la consejería bíblica. Mateo 7. Mateo 7. No voy a leer todo el texto, pero
pero son los primeros 5 versículos. No juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Conocemos eso. Y habla de la mota en el versículo 3. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo, ¿verdad? Siempre vemos esto, que no juzguemos a los demás, pero quiero que vean en el versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. El Señor quiere que lidiemos con nuestros propios problemas primero, con nuestro propio pecado, pero también espera que sepamos ayudar a nuestro hermano a sacar la astilla de su ojo. Entonces, Él está contando con este ministerio personal. Es parte de su diseño para nuestra iglesia. Hebreos 3, del 12 al 13. Dice, tened cuidado, hermanos, que no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Les está diciendo, ustedes deben estar exhortándose. Una exhortación es una corrección, una instrucción, una ayuda, una advertencia. Y Dios espera que nosotros estemos haciendo esto. Y dice, exhortad los unos a los otros cada día. O sea, debería ser un ministerio constante de unos a otros en la iglesia, esta exhortación. También en Hebreos, capítulo 10, versículo 23, 24, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Una vez más, en el contexto de la iglesia, estar ministrándonos unos a otros, ¿verdad? Es tan fácil en la iglesia solo llegar, escuchar el sermón, escuchar el ministerio público de la palabra, pero luego al hablar entre nosotros, hablar del fútbol o hablar de la escuela o otras cosas, el trabajo, y no llegar a realmente conocernos y poder estimularnos a las buenas obras, exhortarnos, saber qué está pasando en la vida de los demás. Pero esto es esencial para una iglesia que está funcionando como Dios quiere. Así que esto no es algo extra, es parte esencial del plan de Dios para nuestro crecimiento como creyentes y es plan esencial para los problemas y las dificultades que Dios permite en nuestras vidas. Entonces, si yo tengo una noticia mala de mi salud y tengo una enfermedad, Dios tiene un plan para eso. Y yo estoy teniendo dificultad con eso y estoy ansioso y estoy teniendo problemas. Dios espera que yo busque la solución de gente que me va a apuntar a su palabra para sobrellevar, para efectuar el cambio que Él desea en mi vida a través de ese problema. Y si salgo a buscar consejería a otro lugar que no es algo bíblico, que no es dentro de la iglesia, no voy a tener lo que Él está esperando, que yo aproveche de esa oportunidad para mi crecimiento. Así que rápido vamos a mirar unos versículos clave para ver cómo la palabra de Dios muestra este tipo de ministerio, dónde vemos ejemplos de esto y qué podemos aprender de estos pasajes. Y les voy a dar varios puntos que vamos a ver en varios de estos pasajes. Es otra forma individual y relacional de ministrar la palabra de Dios. Entonces, mientras la predicación es el ministerio público, hay un ministerio privado de la palabra de Dios, que es de esto de que estamos hablando, del discipulado, de la consejería. Entonces es otra forma de ministrar la palabra de Dios y es individual, mientras que la predicación pública es a un grupo como el que está aquí hoy. Esto es individual. Entonces es distinto porque
Yo no les conozco a todos ustedes, ni sé qué necesitan escuchar hoy, mientras en una conversación con alguno de ustedes podría entender un poco más cómo ministrarle específicamente. También es relacional. Se basa en la relación entre las personas. Entonces lo vamos a ver en unos pasajes. Es de conocerse, es de establecer confianza, de tener relación. Así que y también es necesaria. Es necesaria. No es algo opcional y es responsabilidad de todos los creyentes. No solo de los líderes, aunque sobre ellos cae más responsabilidad en cuanto a esto. Así que vamos a mirar los pasajes rápidamente. Vamos a empezar en Hechos. Hechos 20. En muchos de estos pasajes vamos a ver el ministerio del apóstol Pablo y cómo él ministraba la palabra de una forma personal. Hechos 20, versículo 20. Está hablando aquí a los ancianos de Éfeso. Dice, empezando en el 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Entonces vemos que él ministraba la palabra públicamente, pero también de casa en casa. Y no solo de casa en casa, vamos a ver de individuo en individuo. Mira también en el versículo 31. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Esto no es un ministerio frío, es un ministerio personal y en el caso de Pablo, con lágrimas. Él tenía un interés personal en que ellos creyeran y aplicaran la verdad de Dios a sus vidas. Era algo muy personal para él y era relacional. Otro pasaje que nos ayuda a entender también es Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, y sorprendido en una falta no es que abrieron una puerta y ¡wow! Lo sorprendieron haciendo algo malo. Es que el pecado sorprendió a esta persona y lo ha cautivado, lo tiene preso. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, hay un proceso de restauración. Una persona que está agarrado por un pecado y hasta nos hace pensar la ilustración de alguien con un abuso de sustancia, ¿no? Que está preso. Hay que saber restaurar a la persona. Y muy, muy interesante, versículo 2, llevad los unos las cargas de los otros. Entonces, como llevar la carga del hermano. Pero si miras en el 5, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, en el ministrar la palabra personalmente, tú no puedes aplicar la palabra a la vida del hermano. Ellos tienen que hacer el trabajo y el Espíritu Santo les va a impulsar en ese esfuerzo para entender y aplicar la palabra a sus vidas. Pero hay una parte de ese proceso que ellos no pueden llevar y uno les ayuda a llevar esa carga. Ahora, una hermana se acercó antes de esto y me compartió un poco de cómo a veces al ayudar a la gente podemos tomar sus problemas como si fueran los nuestros y nos afecta a nosotros. Tampoco es de eso, es ministrar a las personas a la medida que podamos, pero el resultado es de Dios.
Y al fin y al cabo, esa persona es responsable delante de Dios por lo que ellos hacen, no uno que le está ayudando. Entonces vemos aquí cómo es algo que ellos hacen, pero uno les está ayudando. Y es el plan de Dios que seamos parte de ese proceso. Primera de Tesalonicenses 5:14. Muy importante este versículo también. Primera de Tesalonicenses 5:14. Y noten que aquí y en el otro versículo no están hablando a los líderes de la iglesia, están hablando a todos. Pero sí dijo, el versículo decía los que son espirituales, ¿verdad? Ahí hay algo que ver con la madurez, es algo que vamos a ver en un momento. Pero Primera de Tesalonicenses 5:14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Un ministerio personal que tiene que discernir la necesidad de esa persona. Hay que tener un entendimiento y un tacto. ¿Por qué? Porque si amonestamos al desalentado, vamos a bajar más. Él necesita ánimo, necesita edificación. Si animamos al ocioso o al indisciplinado, le estamos animando a que haga lo que no debe de hacer. Entonces es un ministerio donde hay que entender dónde está esa persona y bíblicamente cuál es la necesidad que ellos tienen para su crecimiento espiritual. Vamos rápido a Romanos 15:14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Entonces está diciendo, si eres un cristiano, tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tú tienes una habilidad de hacer este ministerio. No todos están a la misma habilidad, porque ya vimos en el otro pasaje los que son espirituales. Y pues cuanto más maduro es uno, más oportunidad tiene de ministrar a otros. Pero todos a algún nivel podemos ministrar a alguien. Pueden apuntar Proverbios 25 y Hebreos 4:12. Bueno, tengo algo que una vez que menciono el versículo casi tengo que ir y leerlo. Proverbios 25, capítulo 20, versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Entender el corazón de una persona, entender lo más interior de ellos, no es fácil. No es fácil. Requiere entendimiento, requiere sabiduría de la palabra de Dios, entender qué está pasando ahí y requiere tiempo. Y Hebreos 4:12, ustedes ya lo conocen también, que habla de la palabra de Dios. Es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. A la medida que conocemos la palabra de Dios, de lo que dice sobre el hombre, de lo que dice sobre sus problemas, de cómo funcionamos, de cómo cambiamos, vamos a entender lo que está pasando con una persona, sus intenciones, su motivación, por qué están haciendo lo que hacen. Así que esa es la base bíblica de este ministerio y de cómo se debe llevar a cabo. Pero ahora, para concluir, ¿cómo se puede fomentar el ministerio personal en una iglesia? Entonces, esto va a ser un poco más rápido, pero varias aplicaciones de cómo en una iglesia, siendo uno de los líderes, un pastor, ¿cómo puedo fomentar esto en la iglesia? Bueno, desde el púlpito, predicando la palabra de Dios de una forma expositiva, porque la forma expositiva de predicar está desempacando la palabra de Dios
y enseñando cómo eso nos afecta día a día. Lo lleva hasta la práctica. Y al entender que la palabra de Dios es relevante a nuestra vida, porque lo es, y es algo que podemos aplicar cada día, vamos a crecer en nuestra confianza de la suficiencia de la palabra de Dios para que cuando tengamos problemas vayamos con las personas que nos pueden ayudar a entender qué dice la palabra de Dios sobre nuestro problema. También la vida de los líderes, modelar la suficiencia de las Escrituras en tu vida y en tu ministerio. ¿Cómo? Con un patrón de apertura. Si en mi iglesia todo parece perfecto y yo nunca reconozco que yo cometo errores, que yo soy un pecador también salvo por gracia, ¿crees que la gente va a tener la confianza de hablar de sus problemas? No, porque parece que todos los demás son perfectos y la única persona con problemas soy yo. Pero todos los demás están pensando lo mismo. Entonces hay que tener una apertura con sabiduría, pero una iglesia donde la gente tiene la confianza. ¿Sabes qué? El pastor también se equivoca. Él tiene problemas, yo lo sé. Entonces, me va a dar confianza de acercarme más con él porque él sabe quizás lo que yo estoy pasando, ¿no? Al ministrar también a otros, al buscar ministrar a otros, cuando la gente recibe esta ayuda espiritual, este ministerio personal, eso les va a ayudar también a otros. Y se empieza a crear una cultura donde se ejerce un ministerio de unos a otros. No vamos a mirar toda la lista, pero si haces una búsqueda en la Biblia de unos a otros, vas a ver todas las cosas que Dios espera que estemos haciendo unos a otros en la iglesia. Y es mucho. Pero empieza con ese patrón. Y también como líderes, estudiar las Escrituras y prepararnos para ayudar a otros. Y cuando viene una oportunidad, alguien con problemas, no pasárselo a otra persona, sino decir, yo quiero ayudarte. Quiero crecer contigo y crecer en la habilidad de aconsejarte y caminar con ellos y buscar. ¿Cuál es la respuesta de Dios en esta situación? Hay muchos recursos de consejería bíblica, no hay tiempo de mencionarlos, pero si estoy buscando ayudar a ese hermano que se acerca conmigo y está pasando un tiempo de depresión, hay recursos. Claro, los recursos no es sabiduría humana, vamos a buscar recursos que nos están apuntando a la palabra de Dios, que están sacando de la palabra de Dios cómo ayudar a una persona en esta situación. También hay personas quizás en la iglesia que tienen una habilidad especial de ayudar a otros de esta forma, que vamos a decir, ¿sabes qué? Te recomiendo que hagas una certificación de consejería. ACBC es una asociación, es la única que yo recomiendo. Y no es que con la certificación ahora eres el experto, sino una capacitación se asegura de que tú sabes cuál es la metodología y el entendimiento bíblico y de que has cubierto todas las bases y de que vas a acercarte a otra persona de una forma responsable para ayudarles, ¿no? También capacitar a la iglesia en temas prácticos de la vida cristiana. Hay una falta en nuestras iglesias. ¿Por qué los niños ¿quién nos enseñó del noviazgo a nosotros? ¿Quién nos enseñó a hacer eso? ¿Sabes? Hacemos capacitaciones para todo, pero ¿quién nos enseñó sobre el matrimonio? ¿De dónde recibimos ese? Se asume que el cristiano llega a esa edad y ya sabe cómo escoger a alguien con quien casarme y cómo llevar a cabo ese proceso. Hay que decirle a la gente qué dice la palabra de Dios. Del noviazgo, del matrimonio, de criar hijos, de sobrellevar conflictos personales, de enfrentar dificultad, de cómo pasar tiempos de sufrimiento. La palabra de Dios habla de estos temas, pero tenemos que proclamar esa verdad y enseñarlo a la iglesia. Así que estas son algunas ideas nada más y solo quiero dejarles con un reto. Sabemos que si hacemos caso omiso del ministerio personal en la iglesia va a haber un alto precio. Vamos a tener una iglesia que no está funcionando como debe de funcionar, que no sabe lidiar con los conflictos, que no sabe ayudar a las personas, que no está viendo un crecimiento espiritual. Así que es muy importante, es vital para una iglesia saludable
Es vital para el pastor que quiere cuidar la grey de Dios, para los líderes, los ancianos que están haciendo eso, que estén tomando las oportunidades de aconsejar y aprender a hacerlo mejor. Si eres hoy un anciano, un pastor, un líder, yo te dejaría con este reto. ¿Cómo estás invirtiendo en el ministerio personal de rebaño? ¿Estás tomando oportunidades de ayudar a hermanos que tienen problemas? ¿O estás dejándolo por miedo de no saber qué decirles, de no querer meterte en sus vidas, de perder respeto si ven que no sabes la respuesta para todo? Hay que tomar ese reto y tomar las oportunidades de crecer y también estudiar y capacitarte en la palabra para ayudarles. Ahora eres un miembro de la iglesia, te diría, ¿estás estudiando la palabra de Dios y aplicando lo que aprendes a tu vida para crecer en semejanza al Señor Jesucristo? Porque el primer paso de ministrar a otros es saber nosotros aplicarlo. Es muy fácil leer la palabra, pero cuando te detienes y empiezas a pensar en lo que Dios pide de nosotros y a pensar de cómo eso debe de ser aplicado a tu propia vida, es más difícil. Hay trabajo que hacer ahí, pero al crecer nosotros en semejanza a Jesús, lo más natural va a ser de extender la mano para ayudar a otros también. ¿Buscas oportunidades de ayudar a hermanos con dificultades en su vida? ¿Has pensado de capacitarte para crecer personalmente y poder ayudar a otros? El ministerio personal es difícil. Es difícil, no es algo, lo más fácil es mantenernos a distancia. Pero si hemos conocido al Señor y sabemos que todos somos pecadores, redimidos, sabemos que vamos a batallar con el pecado mientras estemos en esta vida. Sabemos que tenemos problemas y dificultades y debemos de poder ministrarnos unos a otros y la bendición va a ser grande de tomar este paso. Es difícil, pero tiene una gran bendición. Oremos, hermanos. Señor y Padre, gracias por esta oportunidad de hablar a estos hermanos. Te pido que pasen un lindo tiempo aquí en la conferencia, que animes sus corazones, que uses quizás aún estas verdades que hemos hablado para retarles, para ayudarles a pensar y que busquen formas de ministrar a otros. Y que toda la gloria sea para nuestro glorioso Señor Jesucristo, que se dio por nosotros para que pudiéramos crecer, para que pudiéramos tener una relación contigo, Señor. En su precioso nombre oramos.